Perfecto. Bueno, Ignacio, me gustaría que iniciaras tú la transmisión con unas palabras de bienvenida al grupo de gestión de proyectos. Claro. Hola, bienvenido a todos. Espero que se encuentren bien. Que el grupo de gestión de proyectos decidió cambiar las reuniones presenciales por distintos webinars de interés hasta que se puedan retomar las reuniones. Si alguien tiene algún tema en particular que quiera hablar, por favor nos escriban para coordinarlo. Y de todas formas, en los próximos días enviaremos una encuesta para ver cuáles son las inquietudes que tiene el grupo. Y el día de hoy Ricardo nos va a hablar sobre el manejo de datos con Power BI. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Recalcar primero el hecho de que este tipo de actividades se realizan durante el año en BIM Forum, lo cual históricamente siempre se han generado en manera presencial, en grupos cerrados, pero en esta oportunidad y viendo la situación a nivel nacional e internacional, hemos decidido compartir con la red de BIM Forum estas presentaciones para que el acceso sea todo público. Vamos a hacerlo de forma cerrada, pero decidimos extender estos conocimientos y estos beneficios a muchas personas que en estos momentos desean capacitarse. Bueno, adelante Ricardo. Gracias, Daniel. Sí, dame un segundo, les comparto pantalla al tiro. Ok. Bueno, como decía Daniel, Ignacio, la idea de esta... Déjenme ponerle mute a todos, porque parece que va a acreditar sin mute. Ya, ahora sí. Lo que les comentaba era que inicialmente la presentación, cuando se pensó antes de la crisis sanitaria, era para el grupo cerrado de BIM Forum. La razón principal que fuera así era porque hay como información que en este caso Ignacio la facilitó de los proyectos, de sus proyectos, de lo que hemos trabajado, que normalmente no la podemos mostrar al público, pero con la bendición de Ignacio, pues podemos mostrar esa información y parte de lo que se ha estado haciendo a lo largo del tiempo en cuanto al manejo de data. En sí lo que vamos a estar trabajando, lo que vamos a estar conversando, porque al final esa es la idea, si tienen como alguna duda o algo, pónganla en el chat y pues puedo parar cada cierto tiempo para analizarla y contestarla. En sí lo que vamos a hacer va a ser como en dos partes. Primero, un nivel de concepto, más o menos qué implica hacer algo que se llama planeación de información en cuanto a modelo BIM. No necesariamente tiene que ser un documento, pero hay como ciertos lineamientos base que ya nos dan como un buen punto de partida para trabajar esta parte. Entonces, quiero centrarme más que en la documentación, más que a nivel general, en casos puntuales de cómo se puede utilizar esa información para agilizar o para mejorar la toma de decisiones en las distintas etapas del proyecto. Y eso pues va a llevar a la segunda parte que vamos a estar trabajando, que son como 3 ejemplos puntuales que les pueden ser de interés o les puede ayudar a incorporarlos si los necesitan dentro de sus flujos. Uno va a ser a nivel de ventas, que por eso es la idea de orientarlo a la parte inmobiliaria para que vean como las capacidades que tiene a nivel de metodológico el uso de la información que está dentro de estos modelos para básicamente descentralizar lo que normalmente conocemos como uso de BIM, que esa es como, en mi opinión, de las principales limitantes en la industria. La otra va a ser en cuanto a control de calidad en modelos, esto orientado siempre a la parte inmobiliaria, ya que hay como grandes problemas que tienen algunas inmobiliarias cuando comienzan a adoptar BIM o tienen la idea de adoptar BIM. Parte de la ventaja que tenemos nosotros es que estamos del lado de consultorías, entonces vemos como varios casos o varios escenarios en varios lugares, en varias empresas con las que trabajamos, que están en niveles distintos de adopción. Cada empresa tiene como su proceso distinto que va siguiendo. Finalmente vamos a ver algo de planificación de obra, que obra es como de las limitantes fuertes que tiene el BIM
por las limitantes tecnológicas, tanto a nivel de conocimiento como a nivel de infraestructura tecnológica que existe en terreno. Entonces vamos a ver como una forma de aplicarlo en ese sentido también. Entonces, con eso en mente, arranquemos directo, ¿no? Cuando hablamos de planificación de la información, y esto es un concepto bastante general, pero que lo quiero relacionar bastante con el estado de adopción que tiene BIM en este momento en Chile y en distintas partes de Latinoamérica, existe un gran problema en cuanto a usar BIM o adoptar BIM de una forma global. Y es que muchas empresas inmobiliarias, constructoras, cuando dicen que están usando BIM, cuando saltan a usar BIM, siempre están como que hay planos dentro de ese modelo y se usó para algo de detección de interferencias, pero no se planifica qué ventajas se le puede sacar a la información de esos modelos porque no se solicita de ninguna forma esa información. Lo que se entendía o lo que normalmente se maneja muchas veces en cuanto a BIM es que hagan el modelo y salgan los planos, y el uso o las ventajas de esa pega o de ese dinero que se invierte en esta parte quedan desperdiciados o no aprovechadas. El otro día estaba conversando con una empresa, una constructora, que iba a usar había gastado como 10 palos en generar modelos para su proyecto, pero a la hora de llegar a obra no tenía como la facilidad o la habilidad para explotar esos modelos. Entonces, es como un desperdicio de dinero hasta cierto punto si no se tiene como una idea de cómo le van a sacar provecho a los modelos en sí. Entonces, eso depende un montón del nivel de adopción en el que se encuentran. Esta gráfica, como van a ver, es como bastante vieja, pero me gusta bastante porque esquematiza a un nivel puntual las distintas etapas de adopción. Muchas de las empresas puede que estén por acá, que es como Model-Based Collaboration, que en esencia es básicamente incluir, que es como lo más conocido de la metodología BIM, como distintas especialidades en un modelo y en base a esa información pues tomar decisiones. Pero lo que tenemos que apuntarle es lo que viene después, que es en esencia salir de este flujo tradicional, que es el más importante y no es que se va a dejar de lado, pero usar la información que está dentro de estos modelos. Esa es como la gran problemática y la parte de por qué no se logra aprovechar bien la metodología o la pega que se hace como en estos modelos. Entonces, al final, lo que hay que convertir o lo que hay que comenzar a pensar dentro de las empresas, dentro de cada departamento, es como ver esta información o estos modelos en sí como una base de datos. Entonces, ya cuando se ve de esa perspectiva, la pregunta es más cómo el departamento de ventas, cómo el departamento de estudios, como terreno, como cualquier otra rama de la empresa o de la inmobiliaria, va a interactuar con esa información y va a poder acceder a esa información, porque cada sector, cada área de la empresa tiene intereses bien particulares y esos intereses particulares pues son los que hay que contestar. Y aquí es donde entra la limitante, que normalmente cuando las empresas comienzan a adoptar BIM, es difícil encontrar una empresa que lo está haciendo de arriba hacia abajo. Siempre es como un departamento en sí. Y la ventaja de Ignacio, y por lo que llevamos harto tiempo trabajando, es que él empezó de arriba hacia abajo, empezó pensando en la estructura de cómo iba a ser esto a futuro y cómo se podía integrar o cómo iba a realizarse para cumplir las necesidades de su empresa puntual. Entonces, ya no se ve tanto lo que está acá dentro, lo que está dentro de la base de datos BIM, en este caso, como solo documentación o solo geometría, sino que ya se explota o ya se comienza a explotar la siguiente rama, que es la data, la información que está dentro. Y la idea de este webinar, en esencia, es presentarles como alternativas que a lo mejor no se encuentran tan fácil en el mercado porque no hay tantas empresas haciéndolo, de casos puntuales de cómo esa información les puede servir, en este caso para una inmobiliaria, pero lo vamos a ver del lado de construcción también. Entonces, en cuanto a planificación de la información, siempre uno de los documentos que catapultó la idea de que había un montón de cosas que se podían hacer fue el estándar BIM para proyectos públicos. Sin embargo, esto fue más del lado de gobierno. Entonces, habían empresas o hay hartas
empresas en Chile que ya estaban usando la información de cierta forma para determinados propósitos, pero es difícil completar este proceso completo de integrar ventas, de integrar estudio, de integrar terreno, ya que son intereses distintos. Hay arquitectos, hay talleres de arquitectura, empresas de arquitectura que son muy, muy buenas en la parte BIM, en la parte de coordinación, pero muchas veces si el esquema de trabajo se deja hasta ese punto, es difícil avanzarlo. Entonces, dentro de la planificación de cómo va a fungir esa información, siempre bien importante, sobre todo a nivel de una inmobiliaria, tener las capas de lo que va a estar dedicado a externos, lo que va a estar dedicado a la unidad o a la célula BIM adentro de la inmobiliaria o empresa, y cómo esa va a interactuar con el resto de áreas de la empresa. Eso es lo que normalmente falla, que normalmente se deja como en la parte BIM, pero no se permea el resto de áreas de la empresa, de lo que les puede ayudar o lo puede solventar la metodología y el uso de modelos para materializar los beneficios BIM en general. Entonces, hay como un montón de pega dentro de ese proceso que normalmente, como les comentaba, queda como desaprovechada por las limitantes que tiene como la aplicación a casos puntuales dentro de la empresa. Otro problema que hemos visto dentro de la gestión de información en general es que normalmente en gerencias quieren llegar de esta forma, como que se muestre cuál es el retorno de usar BIM o de la data que va a estar ahí. Entonces, siempre es como un ROI sobre la inversión en capacitación, en software, en lo que sea. Otra forma y la forma correcta de verlo sería que lo que hace BIM y lo que hace la gestión de información dentro de estos modelos es aclarar y mostrar cuáles son los subprocesos y procesos que presentan una oportunidad de mejora. Y en base a esa oportunidad de mejora, pues se va a terminar generando retorno. Entonces, es como exponer no solo la parte del retorno directo de BIM, que es lo que ya se sabe, ¿no? Análisis de interferencia, mejor coordinación y demás, sino expandir el concepto, sobre todo del lado de información, de cómo se va a lograr mejorar su proceso dentro de cada departamento, si es aplicable a la parte de data o a la parte de análisis de información y gestión de información en general dentro de los proyectos BIM. Esa es como la parte como esquemática o que se tiene que trabajar a gran detalle a la hora de pensar en cómo van a usar la información. Entonces, eso como a nivel esquemático, a nivel general. Si lo llevamos como un caso puntual, hay distintos elementos que presentan una gran oportunidad de captura de data dentro de proyectos inmobiliarios en particular. Esos son como, lo vamos a ver como en Revit, ya que es como parte del stack tecnológico que utiliza ICAFAL. No es que me esté limitando solo del lado de Revit. Al final, cuando se habla de BIM, pues puede ser cualquier formato. Lo importante es cómo se mueve la información. Entonces, denme un segundo, vamos a poner mute. Parece que hay alguien que no tiene mute. Entonces, hay como distintos elementos, como les comentaba, primero áreas que los vamos a ver al tiro en un modelo en particular, y pues las áreas, todos estos elementos que están viendo, y aquí hay muchos más, pueden ver el estándar si quieren ver como una categorización más amplia. Tiene como información que es de interés. Acá es donde diverge un poco de lo que normalmente se solicita en formatos de intercambio abierto como IFC, ya que hay que incorporar data que sea de interés para la inmobiliaria, ya sea de la parte de estudio o de la parte de ventas o otros lados. Entonces, estos elementos representan una buena oportunidad para captura de información que después se puede explotar o se puede expresar de una forma que permita a alguien no técnico con cero conocimiento BIM llegar a la data que le permita facilitar o validar decisiones que van a afectar el modelo y van a mejorar o van a optimizar cierto proceso dentro del esquema de estudio. Lo otro bien importante es la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra. Como les decía, o sea, la parte de arquitectura, la parte de ingeniería en general, está como bien montada en BIM, pero el problema muchas veces, y esto lo vemos cuando hay como dos escenarios, cuando una inmobiliaria, una constructora empieza a querer adoptar BIM, o ya adoptó, entre comillas, BIM en una etapa previa y fracasó, no le fue bien.
Normalmente la razón o la causa vuelve como al mismo punto que decíamos, que se centra como en una parte del proceso, el uso del BIM, y pues no se piensa más allá de eso. Entonces los beneficios no se ven más allá de lo que está como en esa rama base. Entonces, ya entrando dentro de un modelo puntual, y la razón por la que lo bajé un poco, estaba como un poco más técnica esta parte, pero ya que el webinar se abrió, en este caso iban a ver como personas que no necesariamente son como con alto conocimiento técnico en la parte de Revit. Hay algunos, los que ya saben harto de esto, que lo van a encontrar un poco redundante, pero creo que es bien importante que se sepa. Entonces, ese es uno de los proyectos de Ignacio. Lo que se estuvo trabajando en este caso, lo que se está analizando, lo que se está haciendo, es utilizar ciertos elementos dentro del software Revit para el caso que contienen o que representan un contenedor de información bien importante para la parte de ventas o la parte de análisis de proyectos o de estudio inicial de proyectos. Entonces, estos componentes, si se logran homogeneizar entre los proyectos y se logra estandarizar la forma en que se ingresa data dentro de los mismos, se pueden utilizar para parte de estudio, se pueden utilizar para parte de validación de información. Entonces, como les comentaba, dentro de esos componentes, uno de los que se utilizan harto en este caso son las áreas. Las áreas, al final, además de entregar información volumétrica que depende de la geometría, presentan una alta capacidad de parametrización. Entonces, se pueden agregar configuraciones de departamentos, se pueden agregar muchos requerimientos que en conjunto permiten realizar un análisis de la información que está ahí. Entonces, para el caso puntual, lo que se hizo, déjenme borrar esto, y les presento el ejemplo. Puede que tarde un poco en correr por la cantidad de cosas que están abiertas, pero ahí está. Entonces, el objetivo primario en el ejemplo que les voy a mostrar era facilitar el uso o la validación de la información en los modelos en base a lo que se planteó a nivel de análisis inicial de proyecto y de lo que se iba a hacer en el proyecto en sí. Entonces, lo que se hizo fue programar, en este caso, una herramienta que trabaja en base a la información o va recolectando la información que está presente dentro del modelo en sí, dentro de los componentes estos que mostramos, que son las áreas, considera niveles, considera o es capaz de detectar, porque la información en sí ya está dentro del modelo, lo que está bajo cota cero, lo que está sobre cota cero, lo que es parqueo, lo que es bodega, lo que es espacio común, porque es data que ya está estandarizada en los protocolos de ICAFAL y ya se puede introducir cierto nivel de automatización para analizar dicha información. Entonces, al final lo que se termina generando son distintos KPI de estudio o validación de proyectos que dependen mucho de la empresa. Esto, y gracias Ignacio por compartir esta información. Al final, lo que están viendo acá, todo esto sale generado paramétricamente de la información o la data que está registrada en el modelo. Entonces, todos estos indicadores o todos estos valores que están acá se pueden correr secuencialmente en múltiples proyectos para reflejar KPIs y validar que la propuesta de diseño base o la propuesta de diseño inicial cumple con los requerimientos particulares para ese proyecto. Y esta información, que normalmente sería como en un Excel o sería como en otro formato, sirve para retroalimentar tanto a los equipos de diseño como al equipo de estudios, ya que lo puede correr rápidamente y evaluar distintas iteraciones cuando cambia el diseño, si modifica el diseño, se puede correr nuevamente la secuencia y actualizar la información de la tabla para ver en esencia o validar los criterios de constructibilidad o de retorno que va a tener el proyecto en sí. Entonces, esa es la idea, los valores o lo que se quiere extraer va a variar mucho del proyecto, pero la idea al final siempre es tratar de mejorar tanto la parte de diseño hacia atrás, que es donde más se conoce lo de BIM, como expandir un poco hacia adelante al resto de áreas de la empresa, lo que se saca o lo que se inyecta
a estos modelos. Entonces, varios de los casos que hemos realizado, y acá están como los más esquemáticos, los más emblemáticos en este caso, que se han trabajado junto con el equipo, van orientados a ese lado, más como del perfil de ventas, más como de cómo borrar esa gran limitante que tiene un software BIM, como lo es Revit o como lo es cualquier otro, que tiene una curva de aprendizaje bien pronunciada. Y en mi opinión, la idea de tener un departamento BIM es que logre facilitar el acceso a esa información, no necesariamente que ellos la estén sacando manualmente cada vez y que se esté haciendo o sobrecargando de más y más pega, porque cada vez hay más cosas que sacar. Al final, la idea de esto, intercambio libre de información, no es tanto ni siquiera el formato, sino que la persona que necesita ver esa información, una información puntual, una información repetitiva en base a proyectos, iteraciones, pueda acceder a ella de forma fácil, de forma directa, sin la limitante de tener que aprender una herramienta entera. Esto aplica en estudios, esto aplica en la parte de proyectos en sí, esto aplica en terrenos, tiene como un montón de aristas donde entran. Entonces, el que están viendo, este no lo hice yo, lo hizo el Learning Manager de ICAFAL, Paula, gracias por pasar el contenido, yo solo ayudé como una parte de volúmenes de concreto. Sigue la misma lógica, dar como la facilidad de alguien sin abrir Revit, sin usar Revit, que tenga acceso a la información que está ahí. Entonces, lo que nosotros utilizamos para esa parte, y un segundo, le voy a poner, lo que se utiliza para esa parte en esencia es Power BI. Es una herramienta bastante útil desde una perspectiva de análisis de información, porque la herramienta en sí, por si no la conocen, se creó para Business Analytics, básicamente inteligencia de negocios, que es como para presentar reportes trimestrales de ventas y ese tipo de cosas. Sin embargo, en el core, la herramienta es una herramienta de análisis y visualización y presentación de información. Entonces, algo que ya vimos o que ya les comenté que es un modelo BIM, al final es una base de datos. Entonces, ¿qué tan rica en información es esa base de datos? Depende directo de las capacidades, en esencia, que tenga la empresa de requerir data entrando a esos modelos. Entonces, la idea base es lograr en un proyecto puntual, que lo van a estar viendo acá, elegimos este proyecto en conjunto con el equipo de ICAFAL porque tiene cierta dificultad en el sentido de que son varias torres. Entonces, Revit, no sé si lo saben, pero Revit no tiene la capacidad de subdividir en esencia o decir que esta es una torre o esta es otra torre de forma nativa. Siempre hay como formas de hacerlo, pero son como atajos al final. Entonces, esa dificultad la tienen muchos proyectos y es como distinta a la que si fuera solo una torre. Entonces, lo que se hace al final es sacar la extracción de esos modelos y se puede filtrar por torre, básicamente para tener la idea de cuántos departamentos hay, qué configuraciones tienen los departamentos en esa torre particular, los metrajes que están dentro de la torre y la información a detalle de lo que está en cuanto a áreas y demás. Entonces, la idea al final es lograr básicamente comparar o abrir el panorama de uso de información dentro de los modelos con esta data, porque esto se puede publicar a la web para que alguien que ni siquiera tengo esto, lo quiera ver en un iPad o lo quiera ver en una tablet, pueda acceder a esa información y pueda trabajar con esa información sin ningún problema. Entonces, esa es como la idea que se trabaja y no solo aplica para el caso de áreas, se puede materializar, por ejemplo, en el caso de estacionamiento, para subdividirlos de visitas, que eso es algo que hacía la otra área que vimos, que era como para análisis inicial. En esencia, detectabas un estacionamiento de visitas, estaba en un subterráneo, estaba a nivel terminado, lo mismo para la parte de bicicletas. Entonces, tiene como la parte de chequeo de normativa, pero también tiene la parte de análisis de cómo está haciendo la distribución y se puede filtrar de una forma fácil para lograr identificar como la información que se necesita en cada una de las áreas de interés.
Entonces, ese mismo proceso se puede llevar también a la parte de bodegas para ver como la misma data que está ahí subdividida por cada una de las torres para ver la cantidad de elementos que hay. Entonces, de nuevo, recuerden que parte de las ventajas o lo que aún falta en general de explotar de BIM en general es esos subprocesos que no necesariamente están directamente ligados en un entorno tradicional de trabajo, porque esto sería un Excel que se actualizaría manual. Cómo optimizar esos procesos para generar ciertas oportunidades de mejora en cuanto a visualización de elementos que necesitan ser optimizados, o en la parte de estudio, por ejemplo, si quisiera saber a un nivel esquemático cuánto concreto va a necesitar el proyecto en sí, se puede igual clasificar por torre, dentro de esas torres se puede filtrar por nivel para ir básicamente afinando o evaluando dónde va a ser dentro, si lo ven como en la perspectiva o en el entorno de una planificación global del proceso, cómo va a ser o qué limitantes va a tener cada una de las áreas de una forma visual y una forma rápida de evaluar en esencia para lograr tener esa información y tomar esas decisiones en base a lo que está ahí. Entonces, todo lo que están viendo acá simplemente data que salió del archivo de Revit, básicamente de las tablas de cuantificación de Revit, porque si no se saca la data, lo más cerca que se puede llegar es armar una lámina y presentar esa lámina. Pero una lámina, en el momento que la sacan, se convierte en un elemento estático. Alguien de otro departamento no puede interactuar con esa lámina, con ese PDF. La idea al final es que logren interactuar con la información que está dentro, no necesariamente usando esta interfaz, porque requiere mucho conocimiento y no se pensó para eso. Revit, en este caso, es una herramienta de modelado nada más. Se pensó para etapas de diseño, no para mucho más que eso. Entonces, la idea, pues, al final es descentralizar el uso de una herramienta y centralizarlo en lo que importa, que es la data al final del día. Entonces, ese es otro ejemplo de los que les quería mostrar para este caso puntual, ya que creo que les puede parecer interesante, no es algo que se vea normalmente, siempre se habla mucho del uso de la información puntual y esto, pero gracias, Ignacio, por dejar compartir el trabajo que ellos hacen de ese lado, ¿no? Entonces, eso relacionado al perfil de ventas. El segundo ejemplo que vamos a ver va relacionado a algo que cualquiera de ustedes puede usar si tiene conocimientos básicos de Revit, y es algo que Autodesk mismo propuso o generó. Y en esencia es una herramienta que se llama Model Checker. Es parte de un pack de herramientas que se instala sobre Revit, y ese pack de herramientas tiene algo que se llama Model Checker. En esencia, lo que hace es que genera un set de reglas predefinidas de extracción de data en modelos, y en base a ese set de reglas predefinidas se puede generar de nuevo un tablero de Power BI que muestre o que diga cierta información. Entonces, lo que quiero que veamos, la extracción es bien fácil porque no hay que programar nada, solo se descarga, se instala el plugin y se siguen las indicaciones en esencia. Si quieren ver más respecto a esa parte, pueden buscar la herramienta directamente en la parte web. Solo ponen Model Checker y eso debería abrirles como la ventana en esencia que va a mostrar la herramienta, y la pueden descargar, es completamente gratis. Y en esencia hay como templates base que se pueden utilizar. Este proyecto le vamos a llamar Proyecto X, en esencia, no es un proyecto de los que les he mostrado, es como de muestra para que vean más o menos cómo se lee. Entonces, tiene como 4 sectores base, que es la parte de vistas, la parte de elementos en el modelo, la parte de elementos importados y links. En esencia, entre más rojo está el valor, más oportunidad de mejora hay en el modelo. La diferencia del análisis que están viendo en comparación con el previo, es que el previo iba enfocado a una necesidad puntual de la empresa. Este va enfocado más a una necesidad puntual del departamento BIM de una empresa, que es validar que los modelos que están llegando tienen como un desempeño óptimo en cuanto a la parte BIM, no necesariamente a la parte de planimetría y normativa y demás, sino a la parte de calidad de modelo en sí.
Entonces, se puede ver como en 4 lados. El primero es como analizar como las vistas. Acá se genera un KPI, que sería el total de vistas, elementos ocultos, vistas en láminas y la cantidad de láminas. El KPI que hay que apuntarle acá más o menos es que tengan el doble de vistas, no como máximo, pero como el ideal, que sea la relación sea de 2:1 en comparación con la cantidad de láminas que tienen. Entonces, esto lo que ayuda a identificar es vistas que están creadas dentro del archivo de Revit, pero no están siendo usadas para producción, que sería armar planos, armar láminas al final del día. Entonces, refleja de una forma rápida, porque todo esto se genera automáticamente, oportunidades en las cuales se pueden limpiar los archivos o se pueden purgar los archivos dependiendo de cuál es el caso puntual de lo que se necesite. Otro buen indicador es la cantidad de warnings, porque acá, por ejemplo, hay un caso que me tocó vivir, que era como que se había hecho un proyecto, en este caso era un archivo de cálculo, y se habían utilizado ciertos elementos que dificultaban mucho el uso de ese modelo para cuantificación. Entonces, la persona, el equipo que hizo ese modelo BIM de cálculo al final, dijo, bueno, yo hice un modelo para coordinación, no para cuantificación. Y eso es parte de lo que les decía, que muchas veces no se planifica eso, para qué se va a utilizar el modelo al final del día. Entonces, habían elementos que caían dentro de una categoría dentro de Revit que se llama Modeling Place, que dificultan mucho la cuantificación. Y pues habían elementos que tenían como cierta nota de traslape, lo cual iba a diferir o generar un delta errado en la cuantificación volumétrica que se iba a hacer de ese proyecto. Entonces, esto, de las ventajas que tiene, además de que corre automáticamente y es gratis, es que genera esa data. Se puede ver qué se importó de AutoCAD, si se importó algo que es un comportamiento que no se desea, qué se importó de SketchUp, qué se importó en cuanto a estilos, cuáles elementos hay duplicados dentro del modelo, y pues se puede hacer una comparación a lo largo del tiempo con los distintos proyectos o iteraciones que se han hecho. Entonces se puede exportar múltiples veces, por ejemplo, como cada entrega, para ver la varianza que hay de cada uno de estos indicadores y puedes tomar decisiones rápidas en base a ellos, en lugar de estar revisando manualmente el modelo. No estoy diciendo que lo sustituya, siempre se va a tener que validar el modelo al final, pero este es como un dashboard de la salud del modelo en la iteración que sea que entregan. Entonces, es como una buena herramienta para utilizar de ese lado. Entonces, ese tiene como 2 partes. La otra parte no se la voy a mostrar, pero es como, en esencia, se puede hacer como una extracción a Excel. Esa extracción a Excel les va a dar, de nuevo, un resumen de todas las cosas que les puede interesar validar o revisar dentro de la entrega particular de ese modelo, pues, y cómo trabajarlo. Entonces, la primera, o las primeras 2, en realidad fueron orientadas a la parte de ventas, que podría ser como una de las áreas de interés dentro de la empresa. La otra fue orientada a la parte BIM, de nuevo, dentro del interés que puede tener la empresa. Y pues la tercera y la última que vamos a ver para este caso es la aplicación puntual a terreno. Creo que con eso ya tienen como una idea puntual de cómo utilizar esa data, cómo facilitar el uso de la información que está dentro en varias áreas de la empresa, no necesariamente en una en particular. Entonces, ¿cuál es como la idea de utilizar, cómo se puede utilizar BIM dentro de la obra? Esta es como una pregunta y un proceso que teníamos ratos trabajando, porque normalmente lo que se hace o lo que se encuentra en obras de gran calibre o de pequeño calibre es que las proyecciones de planificación de ciclos de hormigonado tienen esta forma. En esencia es una PPT con algo marcado de qué se hizo y qué se va a hacer durante un periodo de tiempo. Entonces, saber qué volumen hay acá, saber cómo se va a planificar o cómo se va a distribuir ese volumen, es imposible, porque al final es una imagen coloreada. Entonces, lo que esto es una intención de trabajo, no es un compromiso de trabajo, porque es muy difícil controlarlo. Y de nuevo, el caso está que muchas veces ya se tienen los modelos, ya vienen, simplemente no se están usando en terreno porque no está Revit, no hay Revit.
que es una gran limitante en Naviswork. Igual es complicado de utilizar para alguien que está acostumbrado a utilizar Excel solamente, que es el caso de muchas de las personas que están en terreno planificando. Sus habilidades son distintas, no necesitan por qué saber herramientas complejas de modelado. Entonces, en esencia, lo que hicimos para solucionar esa problemática inicial es pensar cómo podíamos generar una herramienta que permitiera a alguien que no tenga conocimientos necesarios, conocimientos profundos, ni siquiera superficiales de BIM, metodología y demás, para que lograra utilizar algo de esos modelos. Entonces, nos centramos en ese proceso de hormigonado en general. Y dijimos, ¿qué necesita hacer alguien para utilizar este modelo, para utilizar un modelo que viene de cálculo en terreno? Pues primero, necesita tener la capacidad de llegar a ese modelo de una forma que le permita seleccionar componentes, de forma que le permita planificar. Si tienen como una losa completa, no voy a poder planificar nada porque no lo tengo segmentado. Entonces, esa es como la primera limitante. La segunda, tenía que ser una herramienta que corriera en un entorno que cualquier persona en terreno lo podría utilizar sin importar qué tan prehistórica fuera su computador. Y tercero, tenía que ser muy fácil de usar. Entonces, nos centramos en una herramienta en esencia que permita seleccionar cosas, presionar un botón y obtener como cuantificaciones particulares que se puedan asociar a semana. Por ejemplo, si agrego estos elementos de forma rápida, puedo obtener como un volumen particular de esos elementos en esencia. En este caso sería 5.48 metros cúbicos. Entonces, puedo extraer como distintas áreas o distintos valores y puedo analizar el modelo en sí en distintas áreas de forma rápida con una misma interfaz, que fue como la idea inicial en esencia. La idea final era que tener una herramienta que fuera fácil de evaluar. Entonces, eso lo que permite es que en terreno ya no necesito tener Revit para esta tarea en particular, que sería como el proceso de hormigonado, sino que cualquiera lo puede hacer. Y en esencia lo que hace es como ir linkeando ese proceso de cuantificación para ver cómo anda el proceso de planificación, ejemplo semanal de hormigón. El lunes ya tengo 48 metros cúbicos, de esta tabla puedo remover o puedo agregar tan fácil como vieron, con la idea de materializar y ver cuál es como la capacidad de hormigonado que tengo en relación a lo que estoy planificando. Entonces, lo que esto al final genera es como un mapa de planificación puntual que va colorizado por estados, que son los distintos ciclos de hormigonado, y esto sí ya representa un compromiso de planificación de hormigonado, porque esto se puede utilizar, se puede extraer, en nuestro caso usamos Excel, porque de nuevo es la herramienta más utilizada en terreno, se puede extraer para la parte de planificación y pues mostrar en esencia qué es lo que se está proyectando trabajar en una semana. Además de eso, pues se pueden hacer como ciertas cosas que normalmente requerieran mucho trabajo, que es en esencia realizar como una suerte de simulación de cuál va a ser como el proceso de hormigonado para cierto valor o cierto época en el tiempo y pues ver cómo está trabajando ese proyecto en particular. Otra de las grandes ventajas que tiene, si lo ven desde una perspectiva de una inmobiliaria que tiene proyectos en regiones, tiene proyectos en Santiago, tiene distintos equipos trabajando, es que en esencia puede al final del día comparar el desempeño que están teniendo distintos equipos en base a la información que está. Entonces, una vez se saque esa información de Excel, lo que nosotros tenemos son distintas plantillas en Power BI que permiten importar ese Excel que sale de información y configurar ciertos aspectos. En este caso, la meta de hormigonado semanal, el número de elementos que salieron del modelo BIM porque se exportan de la plataforma para que sean analizados y cuál es el volumen de hormigón programado en relación a esos elementos. Con esa información, pues se puede hacer como la distribución por días del ciclo 1, que sería esa parte, puedo ver como la cantidad de hormigón que está siendo proyectado para ese lado y viendo reflejado ese valor como en el modelo, o lo puedo hacer directamente en la imagen, ir a poner el mouse sobre un elemento y ver a qué ciclo corresponde y ver qué tipo de elementos se están cuantificando, se están proyectando hormigonar para ese ciclo puntual.
Entonces, es como un gran salto en cuanto a planificar coloreando un pedazo de papel y planificar en relación a los elementos del modelo que ya se tiene, porque muchas veces cuando llega a etapa de obra, este modelo ya se tiene, ya está hecho, simplemente no se utiliza en terreno porque no se tiene la capacidad de sacar lo que sirve de ese modelo desde un punto de vista de planificación de obra en general. Entonces, esa es como una de las partes que hemos estado trabajando. Una vez tenemos como la parte de planificación entre el otro lado, y acá es donde cuando comenzamos a usar la herramienta, los mismos usuarios nos sugirieron que era como que, ¿qué pasa con el proceso de control? Entonces, si están familiarizados con la metodología Last Planner, uno de los pilares de esa metodología es facilitar el proceso de control en base a actividades, ya sea semanales, mensuales o quincenales, actividades siendo actividades completas. Entonces, lo que hemos estado trabajando, lo que pensamos es, si alguien ya hace esa pega, pero normalmente lo hace con una carta Gantt, no necesariamente del todo asociada al modelo, ¿por qué no hacerlo directamente con el modelo? Entonces, lo que hace la herramienta en esencia es que a los elementos que están dentro del proyecto se les puede asignar un nivel de avance, un nivel de término que ya sea el 100% o ya sea el 70% o lo que sea. Entonces, al final se tiene el volumen planificado y el volumen ejecutado, que sería este valor contra este valor. Y pues ese delta en esencia sirve para materializar qué se hizo, que es la primera parte que les mostré, con la parte de qué se planificó, mejor dicho, y compararlo con qué se hizo. Entonces, la primera que vieron fue la planificación y después es esto que sería el equivalente del porcentaje de elementos BIM completos durante esa planificación, que sería la división de 145, que es el total de elementos, versus todos los elementos que fueron completados a un 100% y no parcialmente. Entonces, en este caso es 97.3% el KPI orientado a esa área. Entonces, de nuevo, da como una facilidad de verificar qué se proyectó lunes 38 metros cúbicos versus qué se ejecutó lunes 38. Identificar delta, por ejemplo, en el ciclo 4 hubo un delta. ¿Cuál es el ciclo 4? Pues la parte esta que está en color como verde para este caso, y pues hacer como un foco dentro de ese día en particular y ver qué es lo que había programado, cuántas actividades están completas, sería 1, sería 100% para este caso, cuáles son las que no están completas, y pues se puede tener como más data en relación a eso, en qué nivel están, se puede hacer otra tabla que refleje qué tipo de componentes son, y pues todo esto es personalizable, porque al final lo que importa es cómo se saca esa data y qué es lo que muestra o qué indicadores se generan. Eso depende directamente de las necesidades puntuales de la empresa, pero eso se tiene que adaptar a esas necesidades. Entonces, esa es como la parte de los ejemplos que les quería mostrar como el día de ahora, pensando de nuevo en 3 áreas bases, en 3 áreas particulares. Una desde la perspectiva de ventas, otra desde la perspectiva de control de calidad de modelos y otra dentro de la perspectiva de planificación en obra. Entonces, eso es en esencia lo que les tenía preparado para este día. Si gustas, pasamos a la parte de preguntas. Si tienen inquietudes o si tienen consultas, pues quedo a su completa disposición. Ricardo, bueno, tengo entendido que muchas gracias inicialmente por tu presentación. He visto que por el chat han estado derivando preguntas. Sonia ha estado contestando varias. No sé si Sonia tiene alguna que... Sabes, deja ver, porque no logro ver las ¿Hay alguna preguntas pregunta en mi chat. Sí. Varias han estado contestando, así que por ese lado tú tranquilo. A mí a veces me han llegado preguntas y yo lo he estado derivando a Sonia las que corresponden. Sí, acá teníamos preguntas, pero ya si gustan pueden hacerlas en el chat general para que Ricardo pueda ir contestando.
Sí, ahora estoy en el chat general por si están... Perfecto. Si tienen alguna consulta, pueden escribir directamente al usuario Ricardo Cepeda, aparece como coanfitrión o host. Acá tengo una pregunta, Ricardo, uh-huh. que me llegó por privado y pregunta Luis Fernández si existe alguna aplicación BIM para evaluar factibilidad del negocio de proyectos en una etapa temprana, por ejemplo, cabidas. Ya, sí, mira, ese es como de los horizontes que aún se están como analizando, se están como proyectando. Cada vez le escucho con más frecuencia esa pregunta. Si gustas, déjame ver si la encuentro, dame un segundo. Sí, mira, hay una herramienta que se llama Blocky. No logro dar con el sitio, a lo mejor Sonia lo tiene y lo puede poner en el chat, pero en esencia es una herramienta que permite seleccionar un terreno, un grupo de terrenos, es una empresa chilena, por cierto, y en base a ese grupo de terrenos genera un estudio de cabida considerando la normativa y considerando la parte o el aspecto de estudio energético en general. Esa herramienta creo que todavía está en desarrollo, pero les puede interesar bastante de ese lado, de la parte de estudio de cabidas, ya que Revit tiene como ciertas limitantes si quieren hacer la parte paramétrica del estudio de cabidas, generar una familia, un componente, una masa al final del día que se adapte a distintos escenarios. La forma en que se comporta ese software en particular es bastante restrictiva. Seguramente hay como más herramientas en general que ayudan a modelar esa etapa o ese punto dentro del ciclo de vida del proyecto. Ahí está la plataforma, déjenme ver si la puedo ubicar acá para que la vean. Sí, bueno, recordar que el chat es 1 a 1. A ver, vamos a activar la opción de que... Es esa. La idea es como la que les comentaba, que sirva como para la parte de estudio de cabidas iniciales. Entonces, les recomiendo que le den una vuelta para ver en qué estado está y pues si les ayuda a la parte de análisis. Javier es parte del equipo de cofundadores. Bastante buena y bastante prometedora. Bueno, cualquier consulta pueden escribir ahí. Sonia, no sé si puedes compartir algún correo Sí. al chat para Sí, todos. yo lo pongo acá, pero me llegó otra pregunta en privado y para hacérsela a Ricardo de Rodrigo Toro Ángel, que nos pregunta de tu experiencia para que una inmobiliaria logre lo que la presentación de Ricardo propone, ¿cuánto tiempo es posible que esté operativo? Ricardo, no te escuchamos. Tiene el micrófono ahora. Ya, perdón. Sí, lo que les comentaba es que no lo que la presentación propone, sino lo que CAFAL ha hecho en esencia para el caso puntual de ellos. Depende mucho del compromiso de la empresa y los distintos departamentos. En mi experiencia, del lado del punto de implementar tanto metodologías como calibrar y desarrollar flujos y herramientas para empresas, una de las limitantes grandes es que no hay mucha sinergia o no hay mucho como que distintos departamentos desde estudios hasta obra tengan como la misma perspectiva de utilidad de BIM. Hay como áreas donde sí están claros que lo necesitan, pero solo su área no se ve como a nivel de inmobiliaria en sí, sino que se ve como a nivel de estudios. Entonces, eso es como de las grandes limitantes que hay. No es tanto tecnológica, sino es como de sentarse en realidad y comenzar a planear cómo centralizar esa información en una base de datos, que al final es el modelo BIM, va a ayudar o va a facilitar cosas en cada uno de los departamentos. Acá, esta pregunta sí me llegó a mí, es de Daniel Acevedo, de Colombia.
Dice, para lograr el manejo de la información se requiere un lenguaje común de diseño y desarrollo de proyectos sin importar el proyecto. ¿Qué estrategia se plantea para lograr esta unificación y estandarización? El objetivo que se persigue es que cada organización genere sus propios estándares basados en su metodología. Sí, no, la parte del lenguaje común y eso dependerá mucho de los requerimientos de cada país. En esencia, acá estamos con los de Plan BIM y demás, y son orientados directamente a la parte de proyectos públicos. Son un buen lineamiento para proyectos privados también, pero al final lo que vas a terminar haciendo, lo que vas a terminar adaptando, no es el estándar en sí, sino los componentes dentro de ese estándar que van enfocados a la información que maximiza valor o a los procesos que necesitan estar identificados dentro de su empresa para los distintos departamentos. Parte como el ejemplo que les mostramos. O sea, no va tanto de estandarización de tener como en el sentido de tener información que ciertamente se menciona en el estándar, pero que no necesariamente es de utilidad para la parte de ventas. Entonces, hay que pensar en esa otra dimensión, no tanto el estándar de que genial, que sea OpenBIM, que se pueda facilitar la interoperación en sí, pero ir más allá de ese lado y pensar más en las necesidades puntuales de cada uno de los departamentos y de lo que se requiere para el desarrollo y para la maximización del uso de proyectos. Ya. Ricardo, tengo otra pregunta que nos la hace Juan Carlos Pérez de la corporación WIN. Me pregunta si para implementar el análisis en edificios existentes, es decir, en el mantenimiento de estos, ¿se puede integrar? Sí, de hecho, esa es como de las ramas emergentes que más futuro tienen y es algo que se traslapa mucho con BIM, pero se llaman gemelos digitales, siendo la diferencia que el Digital Twin o gemelo digital está pensado para que ese modelo, no necesariamente tanto la geometría, pero más como la parte de conectar esa data con sensores o conectarlo con más información de uso de instalaciones, se pueda realizar de una forma orgánica, por decirlo así. Si quieren ver un ejemplo aplicado de lo que propone esa metodología, pueden entrar a uno de los proyectos experimentales de Autodesk, se llama Dasher 360 y opera bajo este esquema que les comentaba de gemelos digitales, en el sentido de que pueden tener como un modelo en particular que esté recibiendo información de un montón de sensores, entonces esté siendo retroalimentado en base como a la información que está dentro del proceso diario de operación del edificio en general. Esto tiene mucho potencial, sobre todo en la parte de hospitales, en mi opinión, ya que en esencia va a permitir como controlar distintos datos del modelo en relación a cómo está operando en el día a día. Esa es como de las ramas emergentes, en esencia, combinar esta idea del Internet de las cosas, de tener como distintos sensores que estén leyendo información y traslapar eso con la base de datos que viene del modelo para tener como esa conexión. Hay otra de Sebastián. Sebastián tiene una pregunta de cómo presentar la data del modelo en Power BI. Es como una mezcla de ambos, ¿sabes? La parte de presentación de data tiene limitante en relación a que tú puedes orientar áreas de interés en particular, en este caso en las torres, que era lo que permite filtrar el resto de data en relación a lo que está seleccionado en sí. Pero no vas a poder interactuar de una forma libre como si lo puedes hacer dentro de una plataforma que adquiera o que básicamente trabaje los modelos BIM directamente, si es que me deja cambiar de ventana. ¿Cómo sería este escenario? Entonces, no se puede tener la combinación de la facilidad de interactuar, la facilidad de verificar elementos completos, elementos programados, lo que sea, para
para el lunes o lo que sea que esté, y puedes como seleccionar como uno de esos elementos al final como parte de que sea un elemento BIM, que vas a tener todas las propiedades que son inherentes a ese elemento. Pero si quieres combinar eso en un mismo entorno con Power BI, todavía es como bastante caro por la forma en cómo cobra, en este caso, Microsoft por los servicios de integración de Power BI. Entonces, esa limitante la tiene. Lo podemos conversar igual. Ahí dejo mi correo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. También agradecer a Sonia, que estuvo contestando las preguntas. Le dejaron ahí el contacto de ustedes, contacto@bimetrics.cl. Les pueden escribir, responder todas sus consultas. Agradecer a todos los participantes del grupo de gestión de proyectos de BIM Forum que están conectados en estos momentos. También agradecer a todos los socios de BIMForum que están conectados. También un saludo a toda la red de Latinoamérica que siempre nos está acompañando en estos eventos. Contarle que esta presentación va a ser compartida en el canal de YouTube de BIMForum. Va a estar disponible para que todos puedan descargarla. Vamos a ver si también podemos contar con algunas láminas que presentó ahora Ricardo. Dejarlos cordialmente invitados para el próximo evento de la semana siguiente, que vamos a estar con un evento en conjunto con BIM Forum y la AOA, la metodología BIM versus la cuarentena. Para los socios de BIM Forum esto tiene acceso gratuito para las personas que quieren, y socios de BIM Forum y socios de AOA. Para las personas que quieran ingresar tiene un valor de 10.000 pesos. Muchas gracias, Ricardo, una vez más, a nombre de todo BIM Forum por su presentación. No, gracias a ustedes. Gracias, Ignacio, por facilitar la data y pues compartir lo que ellos están haciendo. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todos y que tengan un buen día.